Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más. Tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Señores, tengan ustedes la más absoluta seguridad. Y ruego que por intermedio de ustedes lo transmitan a quienes forman opinión a través de ustedes. Es decisión irrevocable de las autoridades militares en este caso y las políticas también. Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad, pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Te tiene mal cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad. Yo te arruinaré el final, porque a mí no me tendrás, eso lo sé. Te va a matar. Y hemos dicho que estamos muy próximos a acariciar con la mano la victoria militar. Pero hemos prometido a la nación ganar la paz, que no es negociar la paz, es ganar la paz para ofrecer al pueblo argentino una paz que merezca ser vivida, como la merece el pueblo argentino. Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más. Tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad, pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. 50 años del inicio de la dictadura militar, y en este programa especial de la radio municipal de Florencio Varela vamos a estar compartiendo esta tarde, escuchando música como nos gusta, pero contextualizada con todo lo que pasaron en esos 6 años, y mucho antes y también un tiempo después. Para ello tengo a mi compañero y amigo Jorge Flores. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, oyentes. ¿Cómo están, técnicos? ¿Todo por ahí bien? Bien. Estamos todavía con todo el espíritu, ¿no? Y todas las emociones del día de ayer en particular, pero bueno, de todos estos últimos días que se fueron dando de una manera mucho más amplia que en los últimos años. Creo que bueno, también el cumplirse un año redondo y también la realidad actual que cada vez se asemeja más en algunos de los aspectos a esos tiempos, ¿no? Hace que la gente tome la determinación de decir hasta acá es no cruzar la línea, porque el pueblo está de pie, ¿no? Y creo que eso lo hemos visto en el día de ayer, ¿no? Sondeos de opinión pública que nos dicen que más del 70% de la ciudadanía repudia la dictadura, ¿no? Entonces hay un metamensaje ahí que nos quieren hacer entender. Pero bueno, como fue siempre, como fue toda la vida, ¿no? ¿Vos cómo estás? Y es un tema, ¿viste? Para mí es muy movilizante, porque formó parte... de repente ayer en la plaza había mucha gente joven, ¿viste? También, por supuesto, había gente de todas las edades, pero la gente joven en realidad no, ¿viste? No, gracias a Dios, no lo vivió, y yo lo viví, ¿viste? Lo viví, o sea, lo transité,
y realmente es muy movilizante porque, bueno, también tengo amigos desaparecidos, gente conocida desaparecida, fue terrible. Realmente, bueno, por eso tendría que contar todo, ¿no? Absolutamente. Si bien yo terminaba la escuela secundaria cuando sucedió esto, y la verdad que yo recuerdo exactamente, ¿viste? Esas cosas que uno a veces no recuerda, pero realmente la sociedad en ese momento, yo recuerdo claramente, hasta mis propios padres estaban de acuerdo, ¿viste? Es algo que, bueno, a raíz cuando están estas fechas, uno hace retrospectiva y mucha parte de la sociedad bastante estaban de acuerdo, y eso que mis papás no eran pro-militares para nada, al contrario. Eh, Mi abuela trabajó con Evita, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Mi abuelo trabajó en el radicalismo mucho tiempo, también con Irigoyen, no, Irigoyen no, con Ilia, perdón, bueno, estaba politizada mi familia, eso quiero decir, ¿viste? No es que eran pro-militares. Y No, aún no, así, sí. casi el 80% de la sociedad estaba de acuerdo en ese golpe de Estado, ¿viste? Es que Eh, si nosotros nos ponemos a analizar bien cómo fueron los años previos al golpe, nos damos cuenta de que la realidad era muy difícil, ¿no? Que la lucha armada era habitual todos los días, que más el desorden económico, ¿no? Después del Rodrigazo y todo, un montón de cuestiones, el agobio de la violencia social que había, ¿no? Por parte, ya sea de los grupos eh, Montoneros, ERP y todos los atentados, como así también del accionar de la AAA, que podríamos decir que la AAA fue la previa de lo que hizo la dictadura, ¿no? Porque también tenemos que entender que los militares se venían preparando desde los años 60, con los comandos franceses y un montón de cosas que hacían que estuvieran, porque pertenecer al Plan Cóndor en ese momento era toda una programación, ¿no? Estaba todo realmente organizado y programado como para poder ser contundentes, porque realmente también venían a imponer un plan económico, ¿no? Y a toda costa, porque realmente la lucha subversiva había culminado casi en el año 75, a principios del 76 ya casi no había focos subversivos, pero bueno, como siempre el relato del poder hace que la opinión pública, acompañada obviamente, no nos va a sorprender, de los grandes medios de comunicación, hicieron que esto sea un alivio temporal, ¿no? Porque el pueblo se dio cuenta o la sociedad más que el pueblo, ¿no? La sociedad se dio cuenta que pronto se empezaron a ver de a poco, ¿no? Porque también estaba el resguardo, ¿no? El ocultar las cosas y todo un clima de época que hacía que, bueno, desde algo habrán hecho hasta no te metas o un montón de cuestiones que la sociedad argentina es muy proclive muchas veces a rendirse ante esas cuestiones, ¿no? sí, sí, realmente fue muy complicado. Hasta yo, viste, justamente estuve con otros amigos recordando algunas anécdotas de la época. Y sí, me gustaría contarle, viste, bueno, a los más chicos que, por ejemplo, ya era peligroso hasta viajar en tren, viste. En esos momentos, en esas épocas, 78 aproximadamente, 70, había muchos problemas de tren en Constitución, estamos hablando de acá, ¿no? De la zona sur. Y de repente, viste, los trenes no tardaban 20 minutos como ahora que está eléctrico el tren. Por ahí tardaban mucho tiempo, viste, por ahí tardaban una hora y media. Y de repente la gente, viste, bajaba, digamos, por el lado contrario al andén, porque antes los trenes, al no ser eléctricos, podías bajar por los dos lugares, pero Mm. en realidad un lugar iba a la vía, ¿viste? Y vos querés creer que en Constitución los militares estaban esperando y se llevaban a la gente, ¿viste? Se llevaban a la gente que bajaba por el lado contrario, no gente guerrillera ni subversiva,
gente que hacía eso se la llevaban. Te detenían, ¿viste? Te detenían, porque a mí me tocó, en algún momento, me tocó porque, ¿viste? Que tenía que llegar al trabajo rápido y, y me tocó. Y después venía la averiguación de antecedentes y muchos no aparecían. O sea, vos te llevaban, digamos, comúnmente por una falta menor y después venía la policía militar y te llevaba. Cuando me tocó a mí, me salvé, pues yo trabajé en Entel, lo he contado muchas veces, y Entel estaba justamente, había una intervención militar, un coronel muy grande, grosso, digamos, y bueno, fue el que me salvó, mirá vos, increíblemente lo que es la vida, porque ese coronel fue represor, después con el tiempo uno se entera, a mí me salvó de que me llevara a la policía militar porque había bajado en el tren en el lugar que no correspondía. Claro. Eso es ínfimo. A ver, Sí, lo que cuento es algo ínfimo, como también ir a los recitales, por ejemplo, porque también, bueno, este es un programa de rock principalmente, y el rock tuvo mucho que ver en toda esta situación, ¿no? O sea, el tema sociedad, dictadura y por eso. rock está entrecruzado, ¿no? Vamos a ir repasando un poquito todos esos hechos y esas anécdotas. Vamos a escuchar el audio 2. Continuamos así, con la programación musical. Un doloroso pasado todavía cercano. Quiere ser un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha por la libertad, por la justicia y por el derecho a la vida. La posibilidad de que personas consideradas desaparecidas pudieran encontrarse sepultadas como no identificadas ha sido siempre una de las principales hipótesis aceptadas por el gobierno. Desaparecidas que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos. Ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente. Vamos a estar intercalando música de nuestro querido rock argentino con testimonios, muchos de ellos totalmente terroríficos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a amenizar con música porque es la única manera de poder también contextualizar un poco. Ahí lo que escuchábamos era un locutor, el mensaje que dieron los milicos antes de irse, que era el comunicado de autoamnistía, ¿no, Jorge?
tenían el sentido de querer irse, diciendo que no había pasado nada. Sí, totalmente, sí, fue espeluznante. Y justamente yo me acordaba hoy, precisamente, día miércoles, lo voy a decir ahora porque después quizás lo olvide, pero un día miércoles, ¿no? Todos los miércoles, durante 2 o 3 años, a ver, la Armada Argentina decidió que los prisioneros, ¿no?, que tenían en la ESMA fueran eliminados arrojándolos al mar, ¿no? Y Claro. todos los miércoles se hacía un vuelo. El día martes, o sea, un día como ayer, martes, justamente, eran quienes se designaban a morir, ¿no? Quienes eran llevados al aeropuerto porque eran engañados, encima que iban a una cárcel al sur. Y una vez que estaban en vuelo se les aplicaba una dosis de pentotal, quedaban dormidos y se los arrojaba al mar, ¿no? Casi 4.000 personas aproximadamente fueron asesinadas de ese modo, ¿no? O sea que de repente un día miércoles como hoy salía un vuelo de la muerte. Según. Y además, el día de hoy se cumplen 48 años del asesinato de Rodolfo Walsh, Ah, sí, ¿no? claro. Sí, sí. Que después de la carta a las juntas fue, obviamente, en el 78, 2 años después, justo un día después del aniversario del golpe. Exactamente. Pero vamos a seguir escuchando, vamos a escuchar el audio 3 y volvemos. Por empate, Carlos Teodoro, te propongo que nos asociemos. ¿Vos querés asociarme a mí en tus negocios? No, por el momento es al revés. Yo quiero asociarme en los tuyos. Te volviste loco, antes ya tengo una fabriquita muy bien que apenas da para el norte. Entra el sol por la ventana, mira qué linda mañana, oh de Dios, que me has dado. No. Yo no pienso fabricar nada. Lo que nosotros necesitamos es un galpón. Es decir, un galpón con las paredes, el espacio. Una sociedad de hecho, temporal. Como temporaria. Y después disolvemos la sociedad. Es simple. Yo aporto el capital. Y una vez que disolvemos, vos compras mi parte. ¿Con qué plata? Con la mía. líquido. ¿Viniste nada más que a verduguear? No, hablo en serio. ¿Sabes cómo la vida está en el campo? ¿Vos tenés campo? No. Pero está el país. La cosecha, bien. Con una buena cosecha no se me gustó. No hay nada que hacer. ¿Qué haces hacer? Uno de los clásicos del cine nacional, como fue esa gran película Plata Dulce, ¿no? Representando un poco todo lo que fue la crisis y el engaño económico que hicieron el poder económico y político de ese momento, ¿no? Algo tan que se hizo tan habitual después, ¿no? Esas formas de manejo, y bueno, vender el país, liquidar el país, porque la industria no volvió nunca más a ser lo que era, ¿no, Jorge?
Sí, totalmente, claro. Ahí justamente donde entra a jugar que no fue solamente un golpe militar, ¿no? Sino que los empresarios tuvieron mucho que ver en toda esta historia, inclusive hasta el día de hoy, ni hablar. Eh, Exactamente. Y como fondo, increíblemente, bueno, o no, estaba justamente David Lebón, que cuando pudimos entrevistarlo también nos contó que él fue torturado, o sea, fue secuestrado, torturado. Había corrido el mismo fin que la madre, porque la madre de David Lebón fue espía en la Segunda Guerra Mundial para la resistencia. Ella también había caído, era una especie de Mata-Hari, había caído prisionera y la habían torturado. Increíblemente, Lebón vino a Argentina justamente para salir de todo ese terror, vino con la madre, ¿no? Y lamentablemente con el tiempo después le pasó exactamente lo mismo. Pero bueno, todo el plan, digamos, socioeconómico de Martínez de Oz necesitaba justamente de esa represión, ¿no? Feroz. Cosa que está sucediendo en la actualidad, quizás en menor escala, digamos, todavía, y espero que sea así. Eh, Sí, pero bueno. obvio que todo ajuste y todo, todo plan económico que vacía al pueblo, necesita de un grado de control de autoridad, ¿no? Autoritarismo y de violencia y de represión. Y hoy nos desayunamos con que el gobierno le va a dar fondos a las Fuerzas Armadas para que estén mejor, ¿no? Creo que las cosas, viste, no todo tiene sentido, ¿no? Todo tiene un porqué, todo tiene una estrategia y creo que de a poco se van viendo, espero que la gente pueda entender cómo funcionan estas cosas, porque después, hoy estamos recordando lo que pasó hace 50 años, ¿no? Y en ese momento, como decías vos, había mucha gente que lo avalaba o que se sentía aliviada. Gente que quizás después tuvo desaparecidos, tuvo gestos, o sea, o cuestiones de violencia o de maltrato o de falta de libertades, ¿no? Eh, pero muchas veces las reacciones compulsivas hacen que, que nos equivoquemos, ¿no? Siempre el estar en contra de alguien hace estar a favor del otro, que por más que sea peor, ¿no? Todo ese sentido eh, y ser influenciado siempre por los medios, ¿no? Creo igual la actitud de la gente eh, en toda época de la historia puede ser, hay algunas que son demagógicas o perversas y otras que realmente se jugaron el pellejo, ¿no? Por la libertad. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, eso ni hablar. Como dije al principio, bueno, a mí me tocó estar en Entel, ¿no? Y en Entel estaban los últimos vestigios de Montoneros y Heller, porque había muchos, digamos, empleados que formaban parte de las fuerzas que no fueron asesinados. Y justamente me crecí con ellos. Crecí en cuanto políticamente, pues yo salía prácticamente recién de un colegio secundario, contenido, ¿no? Muy arropado, no sabía del mundo exterior. Por eso a los más chicos está bueno que de repente sepan esto, porque Dios quiera que nunca suceda, pero puede suceder, ¿viste? Puede suceder. Y de repente vos salís de un colegio totalmente tiernito, entre comillas, como se dice, al gran mundo, y de repente te encontrás con, ¿viste? Con un montón de cosas que sucedían en la calle y que alguien te tenía que avivar, entre comillas, ¿viste? Y yo tuve esa suerte. Realmente conmigo se comportaron excelentemente. Y es más, yo creo que hasta, voy a decir esto que no lo dije nunca, creo que hasta me salvaron la vida, indirectamente, porque esa cercanía, por un lado, me hizo que me marcaran. Y yo sé, por otro lado, quién fue que me salvó, ¿sí? Eh, que no me sucediera nada. Porque había muchas, o sea, había también vendetas, había una cercanía, aunque parezca increíble, entre esos grupos guerrilleros y los militares. Después con el tiempo algo se supo, pero la cercanía era mucho mayor de lo que la gente piensa. Ojo, eso no invalida la resistencia o las muertes, eso no va, ojo, ni por supuesto ni avala, pero quiero decir
que existían también, ¿viste? Esas miserias, lamentablemente, existieron. Particularmente, yo con esa gente me formé. Creo que Sí, eso, y hasta el día de ayer mismo, sí, porque todavía están vivos, son grandes, por supuesto, pero están vivos, y se los agradezco porque me formaron como persona, ¿entendés? Me formaron en una ética que ellos tenían, más allá de que cada uno puede decir si estaban equivocados o no, al tomar las armas, a combatir, etcétera. Pero tenían una ética que era irreductible, ¿viste? Y una forma de pensar también irreductible. Después cada uno, bueno, con el paso de la historia decide con qué parte se queda, ¿no? De todo eso. Pero particularmente a mí me sirvió mucho el estar con esa gente porque hizo lo que soy ahora, ¿viste? De repente. Mal, bien, regular, con mis fallas, como sí, como todos tenemos. Pero los pude este, vivir, ¿entendés? Pude saber qué era lo que pasaba interiormente y cómo se movían. Por ejemplo, nosotros una vez, 2 veces por día, entraban 7 soldados con un sargento y nos abrían los escritorios de trabajo. Buscaban a alguien y al azar. sí, Y requisas, después, una especie con de el requisa. tiempo, sabíamos que al menos varios no volvieron. Así es. O sea, buscaban escritorios, algunos que estaban cerrados, que las que no estaban, digamos, eran mis compañeros. Y Claro. después no aparecían, ¿viste? Este, Eh, eh, vamos a seguir escuchando un poquito de música y de testimonios, ¿no? También. Y repasemos que arrancamos con un tema de Rubén Rada, que se llama Radas, del año 75. Después Ando Rodando, de Gustavo Santaolalla. Un tema que principalmente fue editado en el 78, pero después tuvo repercusión en el 82, ya cuando vuelve un poquito al país. Polifemo, recién escuchamos, con Oye Dios que me has dado. Y ahora continuamos, a ver con el audio número 4. En ocasión de su viaje a Japón, usted dijo que si el Partido Peronista se organiza como un partido político con responsabilidad ciudadana, tendrá cabida como cualquier otro partido, en tanto adecue sus hombres y sus ideas a un régimen de democracia plena. Como la brisa que hace navegar a los veleros del estanque sobre un sol que reflejado hasta puede arder y penetrar en tu semblante. Ella etérea y compacta a la vez, diosa que no tiene dueño. Pinto el dibujo de tu desnudez, abro el cuerpo del tiempo para que habites tan cerca de mí y dentro de mí veas luz. Si se mantiene esa tesitura de un culto a la personalidad, de un culto a la demagogia, no es justamente un partido organizado responsablemente para vivir en democracia. Puede que, creo que usted lo tiene textual, esa manifestación mía, puede que yo haya hablado que el partido peronista puede incorporarse como tal a una sociedad democrática donde el partido político es una célula vital. Amor, quizá el primero que he tenido por volar en el delirio de lo que es mejor. Digo tu nombre y me inclino. Ella es tenue y dulce a la vez, pero posee la fuerza de los molinos que dan de comer a tantas bocas abiertas. Ella gigante de la reflexión, por si abunda la farsa. Los hombres que lo componen, en tanto cambien sus ideas y adecúen sus estructuras a un régimen democrático, donde el representante es elegido democráticamente, donde no hay un culto a la demagogia en el personalismo, dejaría tal vez de ser el peronismo cristalizado como conocido. En ese caso, tiene cabida.
Es tan hipócrita y abominable, ¿no? Es escucharlo hablar de libertad y de democracia al presidente este que tuvimos, ¿no? Este ser siniestro, ¿no? Dentro de uno de los tantos seres siniestros, ¿no? Porque uno a veces reflexiona y ellos no quisieron imponer que esto fue una guerra. Y en la guerra hay leyes, hay principios, hay ordenamiento, hay acuerdos de guerra. En la guerra no se roban bebés, no se tiran personas al mar, no se roban propiedades, ¿no? Y no se hacen estafas económicas como sucedió en todo lo que hacían, porque ellos vinieron principalmente a robar, ¿no? Y a imponer un plan económico donde realmente los verdaderos poderosos iban a recuperar lo que ellos creían de ellos. Porque en la Argentina estamos hace 80 años más o menos, 90, que la oligarquía, ¿no? Realmente los que tienen poder económico padecieron la justicia social. Por eso la aborrecen tanto, ¿no? El repartir, ¿no? El bienestar social en común. ¿Qué quiere decir esto? Que el que más tiene puede ayudar al que menos tiene. Y ellos nunca quisieron esto. Entonces siempre tuvieron la misma herramienta, el mismo objetivo, que es recuperar lo que tuvieron en la época de Urquiza. Entonces, todo lo que los derechos que adquiere el pueblo, ellos trabajan todo el tiempo para sacárselos. Por eso las políticas se repiten cada 20 años o cada 10 años. ¿No? Por eso tuvimos esta política hasta el 81 más o menos que explotó. Después las tuvimos en el 89, en el 90, después a fines del 2000, después hace 10 años con Macri y ahora la volvemos a tener. ¿Por qué se repite ese plan, Jorge? Bueno, ahí hay que hacer una autocrítica también de nosotros, ¿no? ¿Por qué llegamos a votar a estos personajes tan cercanos después de todo lo que vivimos? Pero antes quería hacer una salvedad porque dentro del audio hay una persona muy importante, muy valiente y me gustaría recordar porque era un gran periodista, que era José Ignacio López. José Ignacio López fue el que hizo la pregunta de los desaparecidos en plena conferencia de prensa Videla. En el momento más terrorífico que puede vivir un país, un periodista hizo la pregunta exacta. Exacta. Fue cuando Videla contesta, los desaparecidos son entes, son eso, son desaparecidos, no están. José Ignacio López que luego fue vocero de Alfonsín, ¿sí? Sí. Así que un recuerdo para él, porque me parece interesante que la gente, los más chicos, sepan quién era José Ignacio López, y un periodista, también recordando justamente a Walsh, a Rodolfo Walsh, el mejor de todos, Rodolfo Walsh, el mejor de los nuestros. En el periodismo se lo llama así, a Rodolfo Walsh. Los periodistas que tenemos conciencia social, ¿no? Los otros no, los Majul y todos esos no. Pero quiero decir, una parte del periodismo es el mejor de todos, Walsh, pero López, José Ignacio López, vale el recuerdo de él, sí. Esta conferencia de prensa en realidad se hace en el año 79, ¿no? Donde la Comisión de Derechos Humanos viene a hacer una investigación, un informe a la Argentina por tantas denuncias que había a raíz en Europa de desapariciones de las monjas francesas y un montón de cuestiones que dieron a luz principalmente en el Mundial 78 por toda la llegada de turistas, que después en el 79 la Comisión de Derechos Humanos viene a hacer este informe. La particularidad de la conferencia de prensa es que Videla está vestido de civil y que habla y responde preguntas, ¿no? O sea, hubo dos periodistas, José Ignacio López, como decías vos, y otro que no recuerdo, y también hizo una pregunta bastante comprometida, que para la época era,
José Ignacio López después tuvo que exiliarse. O sea, el mismo director del diario al que trabajaba le dijo te tenés que ir porque después de esto, y se tuvo que ir. Sí, claro. Así que no era viste, no era relato, no era No, para nada. Y esto me trae a colación. Perdón que hoy voy a ser muy, digamos, recordatorio y algo personal. Por eso, como empecé, dije que lo viví. Esto me hace acordar también cuando vino Sinatra. No sé si recordás, nosotros entrevistamos a Peter D'Antoni, que fue justamente quien estuvo encargado de Sinatra en Argentina. productor, sí. Bueno, yo trabajaba en el Hotel Sheraton en ese momento, y lo pude ver a Sinatra, y Sinatra fue todo un plan, digamos, de lavarle la cara digamos, a la Junta Militar, y es la primera vez que yo los pude ver, a los tres. Los tres estuvieron. O sea, yo no estaba directamente en el lugar, pero estábamos, o sea, los empleados estábamos atrás de una columna, porque recuerdo, mira, la entrada para ver a Sinatra costaba $1.500, para darte una idea. Y la Junta Militar estaba delante de todo, ¿viste? Los tres sentados, viendo a Sinatra. Y Sinatra, bueno, como Palito Ortega, colaboracionistas. Obvio. Porque Sinatra, perdón, bueno, Sinatra de alguna manera también. Palito Ortega fue en cierto modo colaboracionista porque se sabía que el plan de la venida de Sinatra era justamente hacer ese lavado después de que había venido, justamente como bien dijiste, la Comisión de Derechos Humanos. Y la contracara de la venida de Sinatra fue un show en el Luna Park el mismo día, no, en obras de la revista Humor, que fue la primera vez que se presentó Baglietto con Fito Páez. Digamos, toda la movida rosarina y otros músicos también. Claro. Pero ahí los pude ver, ¿viste? Y ayer justamente con amigos recordaba ese momento, porque claro, una cosa es verlo en una película, otra cosa es verlo en el diario, en el papel, y otra cosa era verlos en vivo. No te puedo explicar lo que era Masera en vivo. Sí. Era el terror, Masera era el peor de todos. Masera era un asesino, era el peor. No te quepa duda, Gustavo. Videla vos lo veías y también era terrorífico, pero Masera era, no sé cómo explicarte, se te lava la sangre y todavía no sabíamos todas las atrocidades que después, algunas sabíamos, pero no a tal punto, ¿no? No, claro, obvio. También hay que entender eso, ¿no? Que quizás hoy no sabemos lo que está pasando hoy, o sabemos parte. Imagínate en ese momento, donde estaba todo el aparato armado como para no, para que sea todo clandestino, en la oscuridad, ¿no? Pero después se le fue, o sea, yendo de las manos un poco, como suele pasar, ¿no?